Pensemos por un momento en la generación más conectada digitalmente en toda la historia de la humanidad. Sí, claro, los que nacieron ya con una pantalla en la mano. Exacto. Son niños y adolescentes que, bueno, que pueden intercambiar información con alguien al otro lado del planeta en milisegundos. Y sin embargo, o sea, se sienten tan abrumadoramente solos, ¿verdad? Es una locura, tanto que, ante un problema emocional fuerte, le envían un mensaje de texto a su madre o a su padre. Y lo loco es que ese padre, o esa madre, está sentado en la habitación de al lado. Es una imagen súper potente y bastante desoladora. Totalmente. Y a veces aparecen documentos que, digamos, nos obligan a mirar más allá de las explicaciones superficiales. Nos fuerzan a analizar las paradojas más oscuras de nuestra sociedad. Sí, de esas que preferimos ignorar en el día a día. Así es. Por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un texto sumamente revelador, fechado el 30 de marzo de 2026. Un texto muy reciente, de hecho. ¿Sí? Se titula El dolor de la violencia infundada en una escuela de Calama y está firmado por el profe Acharya, que es un docente con una vasta experiencia en distintos entornos educativos. Claro, alguien que está ahí, en la primera línea. Exacto. Y el texto es una reflexión sobre un hecho devastador, el asesinato de María Victoria Reyes, que era una asistente de la educación, a manos de un joven estudiante. Y es crucial establecer desde el primer segundo el enfoque de este análisis a fondo. Quienes nos escuchan deben saber que el objetivo no es alimentar el morbo mediático. No, para nada, ese no es nuestro estilo. Ni tampoco tomar banderas políticas. Y hago esta aclaración a pesar de que el autor hace críticas muy incisivas a las políticas de Estado. O sea, y también a las lógicas del mercado actual. Claro. Vamos a reportar lo que él dice, pero manteniendo total neutralidad. Exactamente. El propósito es puramente analítico. El autor intenta desentrañar un ecosistema fallido. Él busca explicar cómo la escuela, que históricamente funcionó como un refugio, un espacio seguro para la comunidad, pues ha perdido completamente ese estatus. Bueno, analicemos esto por partes, porque al leer el documento me surge una imagen muy clara para entender esta tragedia. A ver, cuéntame. Un evento tan extremo, o sea, una tragedia así, no es un ladrillo que cae del cielo por accidente. Claro, no sale de la nada. Para nada. Es el colapso final de un edificio inmenso. Un edificio cuyas columnas principales han estado, digamos, acumulando grietas de manera silenciosa durante décadas. Me parece una analogía súper acertada. Y lo que hace el autor es entregarnos los planos de ese edificio en ruinas, para revisar las 4 columnas estructurales que fallaron. Sí, y el autor categoriza a esta caída a través de 4 responsabilidades clave que operan en conjunto. Habla de la responsabilidad política, la mediática, la ciudadana y la profesional. 4 pilares fundamentales. Exacto. Si empezamos por los cimientos de cualquier sistema educativo, o sea, los planos de este edificio, tenemos que mirar las políticas públicas. La columna política. Sí, el documento argumenta que las normativas recientes han abandonado áreas vitales, áreas como la formación integral y, muy importante, la salud mental real. Y han adoptado una postura puramente burocrática, ¿no? Súper judicialista. Totalmente. Se priorizan los reglamentos, los manuales fríos, por encima de la socialización y la resolución real de los conflictos. Es que, a ver, tratar de resolver una crisis de ansiedad severa o un problema de socialización profundo con un manual de convivencia escolar es como intentar arreglar un problema de software golpeando el monitor de la computadora. Es una excelente forma de verlo. Estás atacando el lugar equivocado. Claro. Estás atacando el hardware externo aplicando una regla física, cuando es el sistema operativo interno el que está colapsando, o sea, la mente del estudiante. Sí, y el manual te dice qué sanción aplicar si alguien grita en el pasillo, pero no tiene ninguna herramienta para procesar la angustia que causó ese grito en primer lugar. Queda en papel mojado. O sea, el autor sugiere que los reglamentos no sirven de nada, o más bien que intentar curar una crisis de salud mental con un manual de reglas es como intentar detener una hemorragia con una curita. Es más bien lo segundo. Lo fascinante aquí es cómo el autor ilustra esta desconexión con un ejemplo muy cotidiano. Sí, el tema de los celulares, ¿verdad? Exacto. Él señala que para el sistema educativo actual ha sido mucho más urgente y prioritario redactar normativas para prohibir el uso del celular en las aulas que invertir tiempo y recursos en enseñar el uso adecuado de las redes sociales. Claro, porque prohibir es una acción rápida,
Es barata y cuantificable en un papel. Totalmente. En cambio, enseñar a procesar la avalancha de información o la presión estética y social que llega a los teléfonos de los adolescentes, bueno, eso requiere psicólogos, requiere tiempo y una pedagogía que el sistema simplemente no quiere financiar. Y al final, la escuela se transforma en una especie de, digamos, tribunal de faltas menores, donde los profesores actúan como jueces aplicando sanciones. Sí, en lugar de ser formadores previniendo crisis emocionales. Las reglas sin apoyo psicológico real son, pues, letra muerta. Y si la escuela está priorizando el castigo burocrático sobre el apoyo emocional, la pregunta natural que surge es, ¿por qué la sociedad permite que las políticas educativas funcionen así? Es una gran pregunta, porque para que un sistema cambie sus reglas, necesita presión pública. Exacto. Pero aquí es donde entra en juego la segunda columna de este edificio. Esa presión pública está completamente moldeada por quienes narran lo que ocurre dentro de los colegios desde afuera. Los medios de comunicación. Así es, entramos en la responsabilidad mediática, el espejo desde donde miramos el problema. Y el texto de este profe Acharya lanza una crítica de verdad feroz al periodismo posmoderno. Expone que los medios han construido y difundido una imagen perversa de la juventud y de la educación pública en general. Es que si encendemos un noticiero cualquiera hoy en día, la cobertura de las escuelas se reduce casi exclusivamente a imágenes de riñas en los patios. Sí, riñas, agresiones a docentes o la infraestructura en mal estado, todo es negativo. El autor argumenta que esta selección de imágenes no persigue un fin informativo real, más bien obedece a la lógica de generar morbo y miedo. Claro, porque el miedo garantiza la atención del público. Y la atención vende. Es como si los medios funcionaran como, digamos, un espejo deformante en una casa de la risa. Uy, sí, qué buena analogía. No es que inventen los conflictos, porque, los problemas en las escuelas obviamente existen. Pero este espejo toma un único aspecto negativo, esa pelea aislada en el recreo, y lo amplifica hasta que distorsiona toda la realidad. Ocultando todo lo bueno que sí pasa. Exacto. Oculta las ferias de ciencias, oculta a los profesores que logran avances increíbles con pocos recursos. Y al final convence a la sociedad de que los liceos y escuelas son zonas de guerra. Y el peligro de este espejo no es solo la mala imagen, no, son las consecuencias prácticas. Totalmente. Si los medios logran instalar la idea de que la escuela es un campo de batalla, pues los estudiantes van a cruzar la puerta todos los días a la defensiva. Preparados para el ataque, y peor aún, nadie va a querer trabajar ahí. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un impacto directo, una crisis vocacional sin precedentes en la pedagogía. Claro, porque nadie quiere estudiar para ser profesor si la promesa es ir a trabajar al supuesto horror que muestran las pantallas todos los días. Exactamente. Y el autor enmarca esta dinámica de los medios dentro de lo que él define como un capitalismo extremo. Sí, un concepto fuerte. Sostiene que este modelo permite comercializar cualquier cosa sin ningún filtro ético siempre que genere ganancias. El documento utiliza un ejemplo muy gráfico y reitero que estamos citando textualmente al autor aquí para ilustrar esta falta de límites morales en el mercado. A ver, ¿cuál es el ejemplo? Menciona que hoy en día se pueden vender tazas de Hitler, de Pinochet o de Naruto bajo la misma excusa de que, bueno, el mercado se regula solo. Wow, o sea, poniendo al mismo nivel figuras históricas terribles con personajes de anime, solo porque todo es mercancía. Exacto. Y bajo esa misma lógica comercial, vender el miedo y la destrucción de la imagen de la educación pública es, pues, simplemente otro negocio rentable para los medios, sin importar el daño colateral que causen. Y esa narrativa mediática tóxica, o sea, ese miedo constante, no se evapora en el aire. Es consumida diariamente por las familias en sus casas. Claro, y eso nos lleva directo a la siguiente fractura. Exacto, porque eso da forma a la tercera columna que sostiene este edificio social, la responsabilidad ciudadana. Es decir, cómo la gente común en las calles, ya sean físicas o virtuales, juzga y se relaciona con la escuela. Y el texto sugiere que el contrato social entre la familia y la escuela sea roto por completo. Todo muy influenciado por la manera en que consumimos información hoy en día. Sí, el autor describe un escenario donde el sentido común ha sido reemplazado por lo que él llama relativismo epistemológico.
Suena a un término súper complejo de filosofía, ¿verdad? Sí, suena intimidante, pero en la práctica es un fenómeno muy cotidiano, muy de nuestro día a día. Es esta idea de que una opinión personal o algo que leíste al azar en Internet tiene exactamente el mismo valor que un hecho comprobado o que el conocimiento de un profesional. Sí, el texto advierte que la opinión pública ahora está dominada por noticias falsas, por la irrupción de la inteligencia artificial como una supuesta fuente irrefutable de conocimiento y, bueno, por la influencia masiva de creadores de contenido. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque se genera una paradoja tremenda en el rol de las familias actuales. A ver, explícanos esa paradoja. Imaginemos a un padre que ve un video de un TikToker criticando un método de enseñanza, o que lee un artículo generado por inteligencia artificial sobre cómo debería ser la disciplina del aula. Claro, información súper digerida pero sin sustento. Exacto. Inmediatamente, ese padre asume que tiene el conocimiento absoluto para desafiar la autoridad del profesor. La sociedad somete al docente a un escrutinio implacable, digamos, reduciéndolo a un mero transmisor de datos o a alguien que solo controla los cortes de pelo y revise el Instagram de los alumnos. Sí, le quitan todo el peso profesional. Pero, y aquí está la ironía que subraya el texto, esa misma sociedad que lo critica le exige a la escuela que se haga cargo de la crianza que ya no se realiza en el hogar. Estamos externalizando la crianza de los hijos a las escuelas, mientras, al mismo tiempo, las despojamos de su autoridad moral. Es una observación brillante y el documento es muy agudo en este punto. El profesor ha pasado a ser una, digamos, proyección nostálgica de la autoridad del padre moderno. Del padre moderno que ya no está presente. Exacto. Se le exige a la institución que enseñe modales, respeto e integración social. Valores que, tradicionalmente se inculcaban en la mesa familiar, conversando. Claro. Pero las presiones económicas y laborales actuales han vaciado los hogares de tiempo y presencia. La gente está trabajando todo el día. Sí, y entonces la sociedad intenta externalizar esa crianza hacia la escuela. Pero el autor aclara algo fundamental. El verdadero objetivo de la educación actual no debería ser actuar como la policía de las buenas costumbres o los modales que faltan en la casa. Sino, ¿cuál debería ser? Debería ser desarrollar habilidades cognitivas e intelectuales desde una mirada crítica y creativa. Básicamente se le pide al colegio que cumpla una función para la cual no está diseñado, mientras, como bien decías, se le despoja del respeto necesario para siquiera operar. Es la receta perfecta para el desastre. A ver, recapitulemos un segundo los planos de este edificio. Vale, repasemos. Tenemos políticas que solo buscan castigar burocráticamente y no apoyan la salud mental de verdad. ¿Cierto? Esa es la primera columna rota. Luego, tenemos medios de comunicación lucrando con el terror y, bueno, alejando a los buenos profesionales del sistema educativo. Segunda columna cediendo. Y tenemos una ciudadanía que delega la crianza moral de sus hijos a la escuela, pero que al mismo tiempo usa cada pedazo de desinformación en Internet para destruir la autoridad del docente. Tercera columna en el piso. Exacto. Cuando esas tres columnas ceden, todo el peso de este inmenso edificio colapsa sobre la última línea de defensa. Los profesores. Así es. Los profesionales que cierran la puerta del aula y se quedan a solas con 30 o 40 alumnos. Y esa es la cuarta columna. La responsabilidad profesional. Y esta es la sección del texto donde el análisis sistémico choca de frente con la realidad humana más cruda. Sí, duele leer esta parte. El autor describe a la generación de estudiantes que habita hoy las aulas. Menciona que son niños y adolescentes criados por las redes sociales, alimentados por la opiniología y lo que él llama cienciología de Internet. Términos muy precisos para lo que vivimos. Y el resultado de todo esto es una población estudiantil profundamente deprimida. Son chicos solitarios que a veces reaccionan con violencia o sufren acoso constante. Y que en el fondo están pidiendo ayuda a gritos, aunque no utilicen palabras explícitas para expresarlo. Y volvemos a la imagen con la que empezamos este análisis, ¿no? Porque el documento detalla este fenómeno de manera, la verdad, escalofriante. Sí, la de los mensajes de texto. Exacto. Menciona cómo los jóvenes se comunican con sus propios padres por WhatsApp o TikTok estando en la misma casa. Porque han desaparecido los tiempos presenciales. Ya no hay espacio para sentarse a conversar, para mirarse a los ojos y hablar de los miedos o los sueños. Y si las pantallas funcionan como las únicas niñeras y mediadoras emocionales en el hogar,
pues toda esa represa de emociones reprimidas viaja en la mochila del estudiante todos los días y estalla dentro del colegio. Es demasiada presión para un solo lugar. Totalmente. Toda esa necesidad inmensa de contención emocional recae directamente sobre un profesor. Un profesor que, como vimos en la primera columna, ya está absolutamente sobrepasado llenando formularios inútiles y aplicando normativas judiciales. Esto plantea una pregunta importante, una que el autor aborda sin rodeos en el texto. A ver cuál es. Él se pregunta, ¿cuál es el límite del deber de un educador cuando el tejido familiar y social está tan, pero tan visiblemente fracturado? Es una pregunta pesadísima. Sí, el texto reconoce abiertamente que los profesores no causaron esta crisis de desconexión familiar. Tampoco son los culpables de las lógicas económicas que mantienen a los padres alejados de los hogares trabajando de sol a sol. Claro, ellos heredan el problema, no lo crearon. Sin embargo, el autor afirma que un educador no puede ser un simple espectador ante la carencia emocional de los jóvenes. Recuerda que la pedagogía moderna requiere de un alto nivel de profesionalismo, integrando psicología y sociología, precisamente para no ser indiferentes ante un estudiante que se desmorona frente a ellos. O sea, se les exige ser profesores de su materia, mediadores de conflictos, psicólogos de emergencia y padres sustitutos. Todo eso de forma simultánea. Y sin una red de apoyo real. Exacto, sin red de apoyo gubernamental o social. Es un peso que ningún ser humano puede sostener indefinidamente. Y cuando esa última columna, o sea, el profesionalismo y la resistencia del docente, se quiebra bajo la presión de las otras tres, ocurren tragedias irreparables. Tragedias como la que originó este texto. Sí, tragedias como el terrible asesinato de María Victoria Reyes. Y en la síntesis de su documento, el autor deja una conclusión demoledora sobre este asesinato en Calama. Es la parte que más me impactó, la verdad. Él sostiene que un acto de violencia de esta magnitud en una escuela no tiene una sola víctima, ni se explica únicamente por la acción de un solo victimario. Claro, no se reduce al momento del disparo. Exacto. El estudiante que empuñó el arma es el perpetrador directo, por supuesto, pero la tragedia engulla a toda la estructura. Junto con la inaceptable y dolorosa pérdida de la vida de María Victoria, toda la comunidad educativa recibe el impacto de la violencia. El daño se expande como una onda expansiva. Así es, se extiende hacia cada persona que alguna vez confió en la escuela como un lugar seguro. Toda la comunidad pierde la esperanza. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Después de recorrer los planos de este edificio en ruinas, creo que el mensaje del texto es una advertencia directa para quienes nos escuchan. Una llamada de atención urgente. Sí, resume cómo el autor describe esta tragedia como la bofetada de un sistema corrompido y corroído por la desidia y la inercia. Hemos creado una sociedad donde es infinitamente más cómodo apretar un botón que enfrentar las consecuencias de la conexión humana real. Es mucho más fácil, sí. Es más fácil apretar el botón de prohibir normativamente un teléfono en el colegio, apretar el botón de publicar un titular sensacionalista que genere terror para ganar clics, o, como decíamos, apretar el botón de enviar un mensaje de WhatsApp a un hijo desde la otra habitación, que sentarse a escuchar y contener. Y el precio de esa comodidad digital y burocrática es que perdemos todos. Perdemos todos. Se pierde la paz y se pierde la esperanza de mantener espacios donde las nuevas generaciones puedan desarrollarse sin miedo. Y ese concepto, la pérdida de los espacios seguros, nos deja con una interrogante vital que, creo yo, amplía muchísimo el análisis de este texto. A ver, compártela para ir cerrando. Si observamos la trayectoria de estas 4 fracturas sistémicas, es evidente que las escuelas físicas están perdiendo la batalla por mantenerse como refugios protectores para la juventud. Lamentablemente sí. Y simultáneamente, los hogares están cada vez más silenciados, están mediados por el aislamiento que provocan las pantallas y la falta crónica de tiempo presencial de los padres. Entonces, se quedan sin opciones. Esa es la reflexión final que quiero dejar para quienes nos acompañan hoy. Si el hogar pierde su capacidad de ser un ancla emocional y la escuela se desmorona bajo el peso de expectativas imposibles y narrativas de terror, ¿hacia qué refugios, ya sean físicos o emocionales, van a huir las futuras generaciones cuando necesiten desesperadamente sentirse a salvo de sus propias angustias? Es una pregunta aterradora. Estamos empujando a los jóvenes a buscar seguridad y pertenencia en rincones de la sociedad que aún ni siquiera logramos comprender.